Muy buenos días, empezamos un programa más aquí con la verdad y es un grato placer tenerlo ya a un invitado que ha mostrado unos libros que realmente me han llamado mucho la atención porque él es escritor y politólogo a la vez. Ha hablado sobre narcoestado y también sobre lo que es dictadura. Con nosotros, Kenny, un gusto saludarte, muy buenos días. Aló, ¿me Sí, buen copiaste? día. Buen día. Un saludo a todos. Kenny, escritor y politólogo, ¿no? Aló. Sí, mi persona es egresado de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón. Soy, sí, soy politólogo. Ah, qué bien. Bueno, Kenny, va a ser un placer realmente conversar contigo temas importantes como estos, ¿no? Dictadura, narcoestado, y hoy se pregunta a la gente, con estos libros que tú has escrito, justamente uno que lo tienes ahí detrás en pantalla, ¿no? O sea, detrás de ti está ahí un narcoestado. Para ti, ¿qué es un narcoestado? Para mí, un narcoestado es aquel estado que se ve, que tiene mucha influencia de parte del narcotráfico. Mi persona ha desarrollado ciertos criterios que son imprescindibles en un narcoestado, ¿no? Generalmente se asocia a, eh, simplemente la relación de las autoridades con el narcotráfico y a lo que es un narcoestado, ¿no? La corrupción de autoridades Kenny, ya se denomina un estado narcoestado. Kenny, un paréntesis, por Sí. favor. Cuando tú dices se relacionan las autoridades de un cierto estado, eh, ¿y cuál es la diferencia entre eso y narcovínculos? Y los narcovínculos. Sí, entre narcos como es relacionado, ¿no? Pero eso es lo que un poco hay esa percepción equivocada, ¿no? De parte de la sociedad de que simplemente relacionar o vincular a una autoridad con actividades de narcotráfico, eso significa que el Estado ya es un narcoestado, ¿no? Y yo creo que existen más criterios para caracterizar a un Estado como un narcoestado. No sé si me permite explicaros. Claro que sí. Eh, el primero sería la corrupción de autoridades. Eso es una característica de un narcoestado. Eh, la relación de las autoridades que están involucradas directa o indirectamente con actividades de narcotráfico, ¿no? Eso sería uno de los criterios, unos factores del narcoestado. El segundo elemento de que hace a un narcoestado es la existencia de crimen organizado en el Estado, ¿no? En el país. Ahora, aquí hay que ser un poco precisos con esta definición de lo que es crimen organizado. El crimen organizado se refiere a organizaciones que regulan, organizaciones que se encargan de la producción, distribución de, de las sustancias ilícitas, ¿no? Esas personas regulan mercados, regulan precios, son los que controlan el mercado de alguna sustancia ilícita, ¿no? Perfecto. Y son organizaciones que son, sí. El tercer elemento sería un narcotráfico pujante en el país, ¿no? De que exista un narcotráfico, eh, actividades de narcotráfico que estén vigentes en el Estado, eh, que exista narcotráfico pujante, rampante en el país, ¿no? Que una gran parte de la población se dedique al narcotráfico, ¿no? Eso sería otra característica, otro criterio para
caracterizar a un Estado como narcoestado. El otro factor que es muy importante es la debilidad institucional. La debilidad institucional se refiere a que las instituciones del Estado no tienen la capacidad, no tienen la fuerza para combatir al narcotráfico, ¿no? Un ejemplo claro sería de que existen en el país ciertas zonas en donde ciertas zonas geográficas en donde no existe presencia del Estado, donde no existen las instituciones del Estado, ¿no? Y en donde el narcotráfico y los narcotraficantes son la autoridad en esa región, ¿no? Eso se refiere a la debilidad institucional. Otro elemento que hace un narcoestado es la economía subterránea, ¿no? Eso se refiere al lavado de dinero, lavado de activos, el hecho de legitimizar las ganancias ilícitas en una sociedad, ¿no? Eso sería otro factor de un narcoestado. El penúltimo elemento es la narcocultura. La narcocultura se refiere a que en la sociedad existe, se subdivide en dos partes, ¿no? La narcocultura se divide en dos partes. La primera, en primera instancia, se refiere a de que en la sociedad el negocio del narcotráfico ya ha adquirido un alto grado de legitimidad, ¿no? En donde ya no se ve como algo negativo el ser narcotraficante, ¿no? Donde ya no hay ese estigma, ¿no? De que ser un narcotraficante es algo negativo, es algo delincuencial, es algo criminal. Ahora es algo cotidiano, ¿no? Algo que ya está inmerso en la cultura. Eh, Eso sería una parte de lo que es la narcocultura. Y la segunda parte de la narcocultura se refiere a lo que es este libro, ¿no? A lo que son los programas de televisión, las películas y demás actividades que se refieren todo lo relacionado al narcotráfico, ¿no? La producciones audiovisuales y investigaciones, gente que se dedica a investigar el narcotráfico, ¿no? Y sacar provecho de él, ¿no? Y el último elemento de lo que es un narcoestado es una violencia, ¿no? La violencia en la sociedad. Esto se traduce en lo que es el asesinato, en el sicariato, los coches bomba, eh, básicamente donde existe violencia, ¿no? Violencia pujante en la sociedad, ¿no? Esos son los 7 elementos desarrollados, ¿no? Para caracterizar un estado como un narcoestado, ¿no? Y como se puede apreciar, no simplemente se limita a la corrupción de autoridades, ¿no? Exacto, ¿no? Y no solamente se limita a esos vínculos entre autoridades y el narcotráfico. Ahora, Kenny Pérez, ¿cuán importante hoy es analizar esos 7 elementos, esas 7 características que tú has mencionado y responder la siguiente pregunta? Decirte de que si Bolivia cumple o no cumple esas 7 características. ¿Aló? Así que creo que para cualquier país, cualquier estado que, que que tenga la predisposición y tenga como política de Estado la lucha contra el narcotráfico, es muy importante tomar estos criterios, ¿no? Y estos factores, estos elementos, se pueden aplicar a cualquier Estado, ¿no? No necesariamente al boliviano. Recordemos de que Bolivia no es el único país en donde existe problemas con el narcotráfico, ¿no? Está México, está Colombia y otros, ¿no? Del Medio Oriente, en donde influencia en la sociedad, ¿no? Cultural. Ahora, la siguiente pregunta que usted hace sobre si en Bolivia se aplica estos elementos, claro que se aplican, ¿no? Es simplemente un poco saber identificar en dónde.
A mí muchas veces por mi libro he tenido discusiones, he tenido peleas, debates, en donde se me acusa, ¿no? De que eh, hay personas que me acusan de no denunciar directamente a los políticos de turno y hay personas que me denuncian por denunciarlos. O sea, hay personas que ni siquiera han leído el libro y ya están sacando conclusiones, o sea, simplemente con el nombre, ¿no? Es que Claro, basta mencionar la palabra narcoestado, ya se asocia a ciertas personas de la esfera política, ¿no? De Bolivia en el libro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es un libro de carácter académico. Este libro deriva de mi tesis de grado, eh, en donde estudio el gobierno de García Mesa, ¿no? Más que todo. Ahora, si digamos, usted me dice, en la actualidad, si se aplica a Bolivia, claro que se aplica, ¿no? Ahora vamos a analizar punto por punto, bien. La corrupción de autoridades. La corrupción de autoridades está vigente en la actualidad en Bolivia, ¿no? Se puede ver el caso de estas, de las autoridades de la entidad policial, ¿no? De la Policía Nacional, ¿no? Medina, y es el Dávila, ¿no? Son autoridades de las instituciones que están relacionadas con el narcotráfico, ¿no? ujú, De hecho, tienen ¿no? Órdenes de arresto y demás con la DEA. Entonces, sí existe corrupción de autoridades y uno puede ir hasta incluso más atrás, ¿no? Para a donde se encontraron otros personajes políticos que son autoridades y que están relacionados con el narcotráfico. Ahora, crimen organizado en Bolivia existe, ¿no? En cierto grado. No, lo que ocurre es de que eh, generalmente al crimen organizado se lo caracteriza, se tiene la idea de que una persona del crimen organizado es esa persona de la mafia, es ese delincuente con el parche de ojo, ese pirata, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, es suficiente de que la producción de, de una sustancia ilícita o tenga organización, ¿no? Tenga una especie de regulación de territorios, de precios, ¿no? Eso hace de que tal vez de que sea considerada esta organización como parte de una organización de crimen organizado. Ahora yo lo que identifico esto y me baso en el libro de Carlos Valverde, eh, que escribió sobre, él identifica la zona del Chapare, ¿no? Son las ujú. federaciones de las producciones de hoja de coca, las 6 federaciones. Entonces, si uno se pone un poco a aplicar esos criterios para ser considerado como organizaciones criminales, se podría aplicar, ¿no? A las federaciones de la producción de hoja de coca, tomando en cuenta de que estas organizaciones son organizaciones que organizan, regulan, controlan la producción de la hoja de coca y hoja de coca que va al narcotráfico, ¿no? Tal vez no caen en el estereotipo, ¿no? De lo que es una organización criminal, ¿no? Pero Ujú. sí, sus actividades se pueden relacionar con el crimen organizado, si uno Kenny, lo ve, ¿no? Sí, sí, Kenny, le escucho. has hecho una buena comparación porque has detallado sobre todo estos tres primeros puntos elementales. Ahora, ya has mencionado a Carlos Valverde. Carlos Valverde también se lo ha estigmatizado sobre su actividad con el con el narcotráfico. Cuando utilizas a una imagen como o un referente como Carlos Valverde, Valverde Sí, pero cree... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Aló? sí, sí, un poco está como cortando lento. Ah, ya. Te decía, Sí, utilizando referencias sí, como le Carlos escucho. Valverde, y has podido investigar si Carlos Valverde realmente estaba vinculado a narcotráfico. ¿Quién? ¿Carlos Valverde? Sí. No, yo la verdad no investigué a Carlos Valverde, no sé mucho de su pasado.
entiendo de que es un periodista, ¿no? Un periodista que ha sacado sus libros, Ujú. pero no estoy muy al tanto de su biografía, sino en detalle, ¿no? Tengo idea de algunas cosas, pero no con precisión. ¿Sabías que él estaba vinculado con el narcotráfico o así se lo ha mencionado? No sabía. Una vez escuché mencionar de que fue afectado por las dictaduras, creo, algo así. Perfecto. Ahora, ¿qué dice el gobierno boliviano ahora y en tiempos de Evo Morales? Que Bolivia no es un narcoestado. Bolivia es un estado puente, un estado de que pasa el narcotráfico que viene del Perú al Brasil. Eso es lo que dice el gobierno boliviano. ¿Tú crees que existe ese estigma en Bolivia o es que aparte de los 7 elementos que tú has mencionado, queda ya corroborado que Bolivia es un narcoestado? Una cosa es lo que dice el gobierno, ¿no? Y otra cosa son los hechos. Creo de que el gobierno, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, ah, el Estado, ¿no? El Estado tiene sus instituciones. Eh, Estas instituciones derivan de un gobierno, ¿no? Este, y este gobierno está bajo el control de un partido político. Y este partido político, que en la actualidad está en el poder, tiene su origen, ¿no? El poder político de esta organización política deriva, tiene sus cimientos, tiene su origen en organizaciones que se dedican a la producción de hoja de coca, ¿no? Entonces, si uno analiza bien, el gobierno con sus instituciones no va a ir en contra de sí mismo, ¿no? No va a ir en contra del origen de su poder político, ¿no? En este caso son las federaciones del trópico. Yo creo que una cosa es lo que dicen ellos, ¿no? Pero la realidad es otra. Si de verdad se aplicarían políticas significativas para luchar contra el narcotráfico en el país, se verían otra clase de resultados, ¿no? Otra clase de acciones, y no solo las que se presentan de manera como una especie de para apaciguar a la sociedad, ¿no? Que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, pero no existe una lucha frontal, así una lucha significativa en contra de lo que es el narcotráfico, porque afectaría a intereses políticos, ¿no? Ujú. Eh, Eso es mi opinión, ¿no? Kenny, hay escritores que han sido mucho más incisivos. Tú has hecho un libro mucho más académico, por supuesto, eso es lo que tú me has dado a entender, pero no sé no sé si has leído el libro Coca más cocaína. ¿Has leído ese libro de Manuel Morales? Como, no he leído ese libro. Bueno, tuvimos el agrado, bueno, mi persona, de presentar este libro aquí en Tarija. Y bueno, Manuel Morales ha sido mucho más incisivo porque él prácticamente no ha tenido ni la más mínima atención de su persona, porque me imagino que como tú al principio decías, has sentido que ciertas situaciones de alerta por haber escrito un título como el que has puesto, ¿no? Narcoestado, otros coca más cocaína, que llaman poderosamente la atención y tratan ya a las altas esferas de llamar esa atención. Ahora, cuando decimos coca más cocaína, obviamente Manuel Morales hacía referencia a que el movimiento al socialismo justamente estaría involucrado en estas cosas ilícitas del narcotráfico, porque justamente hacía referencia a lo que tú mencionabas, las 6 federaciones del Chapare. Para ir cerrando el tema del narcotráfico, ¿cuál
crees que sería hoy la solución a que Bolivia deje ese estigma que le persigue, el estigma del narcotráfico? ¿Cuál sería la solución para Bolivia, para los bolivianos, para que no nos convirtamos en una Tijuana, en México, en otros países donde es peor todavía la situación, en una Colombia? ¿Cuál sería la solución? La solución sería que las autoridades tengan la voluntad política, ¿no?, de actuar en contra del narcotráfico. Eh, Se aplican políticas de Estado que den solución, ¿no?, a esta especie de pandemia, digamos, porque ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Yo recuerdo, hace años, las personas que se dedicaban al narcotráfico eran personas que se las veía como criminales, delincuentes, ¿no? Pero ahora, con el hecho de que no existe esta lucha frontal en contra del narcotráfico, personas, entre comillas, humildes, ¿no?, se están dedicando a esta actividad. Personas que hace años uno pensaría que nunca se dedicarían a estas actividades, ¿no? Gente del cotidiano vivir se está dedicando a estas actividades. Ya no se observa al negocio del narcotráfico como algo eh, ilegal, ¿no? Todos dicen, todos lo están haciendo, ¿no? Nos dedicaremos a eso, se hace dinero, ¿no? Y yo creo que la muestra, clara muestra de esto es estos últimos videos de TikTok que salieron, ¿no?, de estos productores de droga, ¿no?, de pasta base en el Chapare, ¿no? ¿Cómo van a estar filmando algo tan ilícito, una actividad estigmatizada, ¿no? Pero se ha llegado al grado de ya no verlo como algo ilícito, como algo negativo, y a tal grado que se han subido videos, ¿no?, a TikTok. Entonces, se puede ver, ¿no?, un poco cómo ya eso está en la psicología de la gente, ¿no?, en la mentalidad de la gente, ¿no?, en ciertas zonas en donde ya no se lo ve como algo ilícito, ilegal, ¿no? Y le voy a decir, mi persona ha vivido 8 meses en Villa Tunari, ¿no? Entonces, yo he visto también muchas cosas por ahí, ¿no? Mira, qué importante lo que acabas de mencionar, Eso. Kenny Pérez, porque efectivamente esto me llama la atención con dos situaciones características que son importantes ahorita para culminar el tema del narcotráfico y pasarnos a la dictadura. Eh, a ver, aquí en Tarija, jovencitos, niños, pisan la uva. ¿Por qué? Porque obviamente Tarija es fuente del vino y nos encanta el vino. Quien no es tarijeño y que no tome vino es raro. Entonces, y en ciertos lugares de Tarija, muy tradicionales de la producción vinivitícola, es muy probable ver niños pisando la uva. ¿Para qué? Para la producción de vino, que es alcohol, al fin y al cabo, que es una producción de bebidas alcohólicas. Y esto se toma con total normalidad. Me imagino que en el Chapare algo así también tiene que pasar, una característica muy similar. Lamentable, por cierto. Y a esto yo lo enlazo con la normalización a la cual tú te referías, con las producciones de cine, de series, como La Reina del Sur, como la serie Chapo Guzmán, ¿no? Que son series que han llamado muchísimo la atención y más bien ven a esa Reina del Sur no como una criminal, sino la ven como una heroína, como una hembra imposible. Lo mismo pasa con Chapo Guzmán y lo mismo pasa con, obviamente, el otro narcotraficante colombiano, al cual justamente tienes una imagen atrás que no se me viene ahorita el nombre. Eh, A Pablo el Escobar. Pablo Escobar, muchas gracias. Y Pablo Escobar, entonces, no los ven como criminales, los ven como un referente
ah, yo quiero ser como él. Mira cómo él ha progresado de la nada y ahora ayuda a la gente pobre. Interesante definición de lo que es narcotráfico en pleno siglo XXI. Estimado Kenny, vamos al tema de dictadura. He entrevistado varias veces a Carlos Sánchez Berzaín y él ha hecho un referente claro sobre algo que preocupa en Bolivia. Cuando hablamos justamente de la falta de institucionalidad, cuando vemos crimen organizado, cuando vemos que hoy el gobierno se campea con gente corrupta por un lado, corrupta por el otro lado, no hace caso o no sigue las reglas del juego, me refiero a la constitución política del Estado, no ha tardado en decir de que obviamente Bolivia es una dictadura y encima un narcoestado. Cuando tú hablas de dictadura, obviamente te referías en tiempos de García Meza. Tú has debido estudiar la parte en cómo García Meza ha sido enjuiciado. La pregunta, ¿tiene mucho que ver esa comparación y hoy analizarla comparándola con el enjuiciamiento que se le hace a Yanine Áñez? Ah, claro que no, no hay comparación, ¿no? Eh, por lo siguiente, en primer lugar, en este contexto actual, contexto político, el término golpe de Estado y dictadura no se aplican, ¿no? A los fenómenos políticos que acontecieron. Eh, lo que ocurre es de que el término golpe de Estado, el término dictadura, tienen una connotación negativa, ¿no? Una connotación delincuencial, ¿no? Y entonces se la utiliza para fines propagandísticos e intereses políticos, ¿no? Pero si uno se pone a analizar así, si en verdad estos fenómenos políticos se puede aplicar estos términos a la crisis social y política que ocurrió en 2019, al gobierno de Yanine Áñez, no se aplica para nada, ¿no? Simplemente hay que revisar los golpes de Estado del siglo XXI, ¿no? Del último siglo, o las dictaduras, simplemente el uso de estos términos. Ahora, lo que ha ocurrido es de que han aparecido, ¿no? Pseudo académicos, los llamo yo, que han tratado de justificar, ¿no? El uso de estos términos para aplicarlos, ¿no? Al gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Había una señorita que dio una conferencia en donde se habla de la evolución del golpe de Estado, la metamorfosis del golpe de Estado, nuevas formas de golpes de Estado y demás, ¿no? Pero no se aplica, ¿no? En realidad a lo que es este, ¿no? El golpe de Estado y la dictadura tienen otras características, ¿no? Simplemente se usa para fines políticos, ¿no? Pero eh, si usted se pone a analizar bien desde el aspecto académico científico, no se aplica, ¿no? Uh-huh. Una pregunta importante porque me acuerdo que hace en tiempos de esas elecciones del 2019 se hablaba mucho sobre distintas definiciones a lo que tú decías hace rato, ¿no? De dictaduras. Eh, ¿Cuántos tipos de dictaduras existen? Existen, podría mencionar algunas, ¿no? Existe la dictadura, una sería, digamos, la dictadura teocrática, ¿no? Una dictadura teocrática. También existe la dictadura militar de los militares. Existen las dictaduras unipersonales, ¿no? Las dictaduras tiránicas, donde se rinde el culto al líder. Las dictaduras de partido único, ¿no? Ahí tenemos las dictaduras de
partido único. Y últimamente han aparecido también estas dictaduras constitucionales, ¿no? Que para más o menos hacer referencia a Venezuela, ¿no? En donde bajo un contexto legal, jurídico legal, se instalan, ¿no? Estas dictaduras que tienen esa fachada de democráticas, ¿no? Pero en realidad son dictaduras constitucionales, ¿no? Se las iba a llamar, ¿no? Eso, ¿no? Existen las dictaduras totalitarias, ¿no? Y las, eso serían, ¿no? Algunas Ujú. dictaduras. Perfecto. Carlos Sánchez Ercín había sacado un artículo donde hace referencia justamente la semana anterior, hablando de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y hablaba sobre ese crimen organizado a nivel mundial, habla justamente de las dictaduras del siglo XXI y hace un énfasis muy preponderante con relación a lo que se ha perpetuado desde el gobierno, desde esos gobiernos, hacia el órgano judicial, en primera instancia. En segunda instancia, la toma de otros órganos, como el electoral, pero hace como primera y básica instancia el órgano judicial. En ese entendido, Kenny Pérez, que eres escritor, pero además politólogo, ¿cuán importante hoy es la independencia del órgano judicial y si el órgano judicial en Bolivia es independiente? Ah, un poco, no sé, está cortando. Vuelvo a Ah, repetirte, vuelvo a sí, repetirte. pero Te repito, sí, si el órgano sí. judicial es importante su independencia y si en Bolivia el órgano judicial es independiente. Sí, lo que ocurre es de que el gobierno, no solo este, ¿no? Esos gobiernos con fachada institucional democrática han sometido, ¿no? al órgano judicial para utilizarlo como una especie de instrumento, de aparato represor, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Básicamente se puede apreciar eso cuando uno ve, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo que Yanine Áñez estuvo en el gobierno, todas las instancias judiciales, todos los procesos políticos, eh, toda la persecución política y demandas, denuncias, todas fueron en contra del anterior gobierno, en contra de las autoridades de Evo Morales, ¿no? Pero una vez que el gobierno del movimiento socialismo nuevamente asumió el poder, parece que se ocurrió como una especie de cambio, ¿no? Esta vez las persecuciones, las denuncias, todo el aparato jurídico se enfocó en contra de las autoridades, en contra de los exmiembros, en contra de los personajes políticos que eran parte del gobierno de Janine Áñez. Entonces, como se puede ver, el sistema judicial actúa de acuerdo a quién está en el poder, ¿no? Eso es eso que se puede apreciar. No existe una justicia independiente de pesos y contrapesos, ¿no? Como debería haber como se ve en otros países. Ahora, yo tuve una vez un debate, ¿no? Con un politólogo marxista sobre este aspecto, ¿no? Yo le dije, debería haber independencia de poderes. Ahora, y él me dijo, no, no debería haber independencia de poderes, no hay independencia de poderes, me dijo, hay relación de poderes, ¿no? Entonces, ellos tienen otra perspectiva de lo que son las instituciones del Estado, ¿no? No creen en los pesos y contrapesos, en la división de poderes, ¿no? Buen Para punto. ellos solo debería haber una relación, ¿no? Buen punto, efectivamente. Yo también he percibido lo mismo. He percibido que dentro de los cuadros políticos que se están inmersos dentro del movimiento socialismo, no ven a las instituciones como lo puedes ver tú, como lo puedo ver yo. Yo como veo a las instituciones públicas, como entes completamente independientes. Esa es mi teoría, ¿no?
que se tienen que, mientras más independientes sean, mientras más autónomos sean, mientras se rijan exclusivamente a la constitución política del Estado, mucho mejor. Pero tú decías tu experiencia con alguien del movimiento al socialismo que decía que son relaciones de poderes. Y mira qué importante es esa frase porque así parece ser que ven los del movimiento al socialismo. Ven a las instituciones públicas como fichas de ajedrez, ¿no? Cómo juega el gobierno, de acuerdo a eso, hay que mover esta ficha, hay que moverla a este lado. O sea, son fichas de ajedrez. Las instituciones públicas para los del movimiento al socialismo son fichas de ajedrez, que se las acomoda según las circunstancias políticas a las cuales está emergiendo o está en relación el gobierno de turno. Y son importantes definiciones que las que hoy estamos dando a conocer. Kenny Pérez, politólogo, escritor, va a ser un placer volverte a entrevistar seguramente para otros temas más. Tengo entendido que no solamente has escrito estos libros, has escrito muchos más. ¿Aló? Sí, sí, se están entrecortando, perdón, no se escucha. Tengo entendido que has escrito otros libros, o ¿cuántos libros has escrito? Ah, sí, he desarrollado otros libros, ¿no? En total he escrito 7 libros y uno ya lo he traducido al inglés también, ¿no? El de Narcoestado. He sacado otros libros, básicamente todos de ciencia política, ¿no? De política. Y eso, ¿no? Son 7 libros y pueden encontrarlos en mi página, ¿no? O llamarme, ¿no? También. Por favor, danos esas informaciones importantes, cómo poder contactarte contigo, y sobre todo, dónde poder conseguir esos libros. ¿Están en Tarija? ¿Hay alguna librería que los está Ah, expendiendo? eh, no, por el momento no, en Tarija no. En Cochabamba los pueden encontrar en el pasaje Sucre, en el pasaje del Correo, donde venden libros. Después mi persona realiza envíos a todo el país, ¿no? Y Perfecto. pueden encontrarme en mi página de Facebook, ¿no? Kenny Pérez. Kenny Estoy ahí. Pérez. Perfecto, ahí está para todos los que nos están siguiendo. Va a ser importante que el que quiera, obviamente, interiorizarse sobre estas temáticas académicas de la ciencia política, narcoestado, dictadura y otros elementos importantes, puede contactarlo a Kenny Pérez en su cuenta de Facebook y ahí va a poder tener un contacto directo con él para que se le mande el libro que usted escoja. Son 7 tomos, son 7 libros, son 7 escritos que el politólogo y escritor Kenny Pérez ha realizado. Muchísimas gracias. Sí, gracias a usted. Perfecto. Hasta la próxima.